esto correspondería, ¿verdad?, a una visualización del espacio recíproco, ¿verdad? En el A uno tiene el estado superfluido, es decir, uno tiene el condensado cuántico, que todos los átomos están haciendo lo mismo, que esencialmente estar en su estado base, pero todo de forma coherente. Cuando lo pone uno, lo modula, ¿verdad? Sin partirlo completamente, con este potencial óptico, que lo hacen pues, simplemente cambiando la potencia del láser, ¿verdad?, para incrementar la intensidad de la interferencia, vemos que ese estado empezamos a ver difracción. Y la difracción es coherente en A, B, C, D, E, F. Esto es del orden de algunas micras, ¿verdad? Perdón por no mencionárselos, ¿verdad? Pero bueno, esto corresponde a un mapeo en el espacio recíproco. Hasta que se incrementa mucho el potencial y entonces tenemos esta mancha difusa, que quiere decir que la coherencia entre los diferentes elementos se perdió, ¿verdad? Ya no hay difracción y estamos en este caso que es aislante. Por ahí ellos lo describen con un hamiltoniano, ¿verdad?, que es esencialmente, bueno, son nuestros modelos muy famosos de Bose-Hubbard, que es lo que la gente utiliza para estudiar fenómenos, en particular de bosones en redes. Y lo interesante de esta fase es que es reversible, es decir, uno empieza con el estado superfluido, con coherencia espacial extendida. Si se hace de forma diabática, uno va a partir el condensado, entonces esa coherencia se pierde, ¿verdad?, porque se incrementa o más bien se reduce la incertidumbre de la localización de cada uno de esos átomos. Por lo tanto, la coherencia en fase diverge, que es este caso, pero después se recupera, ¿verdad? Después pueden hacerlo para atrás, ¿verdad? Entonces, esto es un modelo de estado sólido, de hecho, ¿verdad?, en el que se predice que puede existir esa transición de fase. Y esta es una transición de fase cuántica, porque todos los parámetros los parámetros de la transición de fase son cuánticos. Otro ejemplito muy interesante es con fotones, ¿verdad? Está basado en este paper de Kane y Mealy del 96, en el que esencialmente dicen, este es un paper de nanotubos, ¿verdad?, y lo que ellos desarrollan es un modelo para decir que por deformación no uniforme en nanotubos de grafeno se produce un vector potencial efectivo, ¿verdad?, que da origen a un campo magnético efectivo dentro de la estructura. Por pura deformación, sin necesidad de que haya campos magnéticos presentes o alguna especie magnética, ¿no? Simplemente por la deformación. Entonces, este trabajo es muy interesante porque hacen un arreglo hexagonal con la geometría del grafeno, ¿verdad? Esto es esencialmente un pedazo de vidrio en el que con una técnica, con un láser, enfocan el láser dentro, en el bulto del pedazo de vidrio, funden un poquito la sílica y crean estos canales, ¿verdad?, y se hacen guías de onda. Entonces, se puede mapear la ecuación de Schrödinger en el límite del enlace fuerte, perdón, aquí debe ser el enlace fuerte, es decir, que se puede, un tight binding esencialmente, en el que la coordenada z de propagación de la luz, ¿verdad?, la luz entra por este lado y sale por el otro, se puede cambiar por el tiempo, ¿verdad? Entonces, esencialmente lo que uno vería es que uno ilumina de este lado, pone luz a la entrada, por interferencia, los fotones van haciendo lo que tienen que hacer en la red, y eso es como ver la evolución de un conjunto de electrones en grafeno, por así decirlo. Y la evolución es en Z, ¿verdad? Entonces el resultado no lo ve a la salida. Aquí está una foto del pedazo de vidrio, ahí están las guías de onda. Entonces reproducen este modelo de estado sólido. Esencialmente lo que hacen es que
Por aquí está lo que equivaldría a la dispersión, ¿verdad? Del grafeno, en donde aquí se ven los- las singularidades de los correspondientes a lo que serían las conos de Dirac. Y después inducen una deformación no uniforme como esta de acá. ¿Cómo le hacen? Pues agarran otro pedazo de vidrio, calculan muy bien dónde debe estar cada ya de onda y la escriben, pero ahora no la escriben de forma regular, la escriben un poco deformada. Y lo que observan es que la dispersión que antes tenía esta forma, ahora presenta esta forma con estos platos, ¿verdad? Que corresponden, que corresponderían, más bien, a los niveles de Landau, ¿verdad? Cuando se está aplicando un campo magnético, ¿verdad? Excepto que aquí no hay campo magnético. Como ustedes saben, los bosones, bueno, no interaccionan de esta forma con el campo magnético, ¿no? Entonces, ellos calculan cómo hay que deformar, ¿verdad? La red, y esto en la ecuación produce un potencial vector resultante, y la consecuencia es que, pues, si tenemos un potencial vector, tenemos un campo magnético, ¿verdad? O pseudomagnético, ¿verdad? No es un campo magnético real, porque no rompe la invariancia de la inversión en Z, que es requisito para los campos magnéticos, pero aparece un efecto análogo, ¿verdad? Eso es con luz. Lo que yo les voy a platicar es cómo se podría hacer esto con estas cuasipartículas, que esencialmente son mitad luz y mitad materia, ¿verdad? Este es un paper también ya relativamente, bueno, este no es tan viejo, ¿verdad? El 2016, en el que se plantea el siguiente modelito, ¿verdad? Supónganse que ustedes de alguna forma logran hacer una secuencia de espejitos, de cavidades, ¿verdad? Estas cosas grises de aquí son cavidades, digo, son espejos, ¿verdad? Cóncavos, y entre ellos se forma una cavidad, y después yo ahí pongo algunos átomos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo pongo luz en el sistema, estos reflectores no son perfectos, entonces dejan pasar un poco de luz, y la luz va a quedar atrapada en estos reflectores. Y cuando está atrapada, va a ser absorbida y remitida por los átomos que yo puse ahí, ¿ya? Entonces, esto va a crear una interacción en el sistema, y es más fácil entonces estudiar el sistema en términos de cuasipartículas, que son mitad luz y mitad materia, en vez de estar pensando en que tengo fotones y átomos, ¿ya? Es decir, en términos técnicos, se tiene un nuevo eigenvalores, ¿verdad? Por ahí ellos, bueno, son teóricos y proponen cosas que son bastante complicadas de hacer, ¿verdad? Y dicen, bueno, esto a lo mejor se podría hacer en un cristal fotónico, en el que ponemos defectos del cristal fotónico. Ve aquí, si se fijan en los puntos rojos, falta un hueco. Y después, pues, de alguna forma vamos y ponemos algún emisor ahí, ¿ya? Algún punto cuántico, por ejemplo, ¿ya? Si son experimentales, ustedes sabrán que esto es tremendamente complicado de hacer, ¿ya? Pero esencialmente es el modelo en dos dimensiones, ¿verdad? Cada uno de estos defectos fotónicos sería la cavidad, interactúa fuertemente con el emisor, y entonces tendríamos las interacciones del modelito, ¿verdad? Una cosa un poco más realista, que es lo que en realidad hacemos, es utilizar cavidades planares. Una cavidad planar, pues son dos reflectores, ¿verdad? Uno enfrente del otro. Esos reflectores confinan la luz. Vea, esta línea roja que le estoy dibujando aquí representa el campo electromagnético. Y en vez de poner átomos, lo que hacemos es poner algún medio bidimensional. Puede ser, por ejemplo, un pozo cuántico, ¿verdad? Un pozo cuántico semiconductor, o algún material bidimensional. El grafeno no, porque no tiene gap óptico, pero algún otro material bidimensional que sí lo tenga, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago yo para crear este sistema de cavidades acopladas? Pues lo que puedo hacer es, de alguna forma, deformar, por ejemplo, uno de los espejos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer con esta estructuración es que en las partes en donde los espejos están más cerca, ¿verdad? La longitud de onda
va a ser más pequeña y donde están más separados, la longitud va a ser más grande. Entonces, esencialmente lo que tengo es una modulación de la resonancia óptica, ¿verdad? Entonces, con esto ya tendría yo cavidades acopladas, ¿verdad? En estas partes el modo óptico tendría una energía más alta y en estas partes el modo óptico tendría una energía más baja, o lo podrían pensar ustedes como una modulación del índice de refracción, en este caso efectivo. Entonces, eso es, ya nos vamos acercando un poquito más a la realidad, porque esto sí se puede hacer experimentalmente, y de hecho se ha hecho, y un ejemplo es el trabajo que les puse inicialmente, ¿verdad? Del grafeno. Este es otro trabajo similar en el que se realizan fases topológicas, ¿verdad? Una fase topológica, esencialmente, o bueno, un material topológico, con propiedades topológicas, es esencialmente un material que es aislante en el bulto, pero conductor en las orillas. Es un poquito más complicado que eso, pero esencialmente es eso. Entonces, uno puede, en principio, construirse un arreglo de cavidades como estas, ¿verdad? Utilizando técnicas de nanofabricación y aplicando en este caso un campo magnético como está marcado aquí, reproducir o simular, ¿verdad? Un aislante topológico. En este caso, se dice que es aislante topológico porque no hay estados disponibles en el bulto, entonces la luz o estas cuasipartículas se tienen que propagar por las orillas, ¿ya? Que sería un análogo a exactamente lo que les acabo de decir en estados sólidos. Existe también otro ejemplo, ¿verdad? Este paper que está aquí, que es un análogo, ¿verdad? De la interacción de spin-órbita de Dresselhaus, ¿verdad? En un grafeno fotónico, ¿verdad? Y esencialmente lo que se hace es un estudio, perdón, de la polarización de la luz, ¿verdad? En función de la luz que incidente. Y esta es la vista superior, ¿verdad? Es como si lo estuviéramos viendo de acá arriba. Si le ponen luz polarizada horizontalmente, tiene esta respuesta. El material, estos son no son simulaciones, ¿verdad? Son medidas. Y uno ve que se forman patrones. Ahí, bueno, el color es falso, ¿verdad? Rojo y azul, pero esto correspondería a patrones, a texturas de espines en un material de estado sólido. Entonces, son dos ejemplos de simulación. Entonces, déjenme explicarles muy rápidamente cómo funcionan los polaritones de microcavidad. El sistema que les describí, en el que hay dos reflectores, uno enfrente de otro, esa es una cavidad. Es micro, porque la separación entre esos reflectores es muy pequeña. Es del orden de la longitud de onda que uno quiere confinar. Hacer esto a mano con dos espejos metálicos es complicadísimo, ¿verdad? Pero si uno tiene técnicas de deposición de capas delgadas, eso no es tan difícil. Entonces, uno tiene el reflector, se confina la luz. Como les mencioné, en vez de tener átomos, uno puede hacer de la misma forma, ¿verdad? En vez de poner átomos, uno pone una capita muy delgada de un semiconductor, por ejemplo, arsenuro de galio, que forma un pozo cuántico en donde se confinan electrones y, por tanto, excitones. O puntos cuánticos también, o un material bidimensional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si uno se fija en la dispersión del sistema, uno va a ver que, por ejemplo, el excitón, que está aquí en los pozos cuánticos, pues son partículas masivas, ¿verdad? Pero si uno los ve en momentos muy pequeños, pues el plano, ¿verdad? Uno, para ver la curvatura del excitón, pues uno tendría que irse muy lejos, ¿verdad? En K. ¿Verdad? Por eso aquí se ve plano. El fotón, a lo mejor ustedes me dirían, bueno, pero es que ¿cómo es que la dispersión del fotón es curvada, ¿no? Si la dispersión de un fotón es lineal, es como HK. Pero en el eje de confinamiento,
el fotón la dispersión se curva porque como estamos confinando el fotón en esta dirección, le estamos poniendo un límite a la longitud de onda más grande que puede caber ahí, ¿no? Entonces le ponemos una cota, no existen estados fotónicos abajo de esta energía y la dispersión se dobla, ¿verdad? Lo que quiere decir que adquiere una masa efectiva. Entonces cuando yo hago las cosas para que estas dos cosas sean resonantes, y como hay este término de interacción de absorción y emisión, se produce un cruce evitado, ¿verdad? Un sistema de dos niveles con interacción, lo que les produce es un cruce evitado, y precisamente esos son las nuevas cuasipartículas, los nuevos eigenestados del sistema, que son los polaritones, ¿verdad? Uno con energía más baja y uno con energía más alta, y la energía que los separa es la energía de interacción. Pues estos cuasipartículas ya tienen estudiadas, se descubrieron en el 96, ¿verdad? Y a la gente les gustó mucho, nos gustó mucho porque, bueno, son bosones, tienen una masa muy pequeña y por lo tanto pueden presentar fenómenos de condensación cuántica a altas temperaturas. Altas temperaturas quiere decir hasta temperatura ambiente, ¿verdad? Aparte tienen interacciones, ¿verdad? Son fotones vestidos, así lo dice la gente a veces, vestidos con excitones, por lo tanto pueden interactuar, ¿verdad? Entonces son materiales o este dispositivo tiene una no linealidad óptica muy alta. Y se han hecho muchos estudios de cómo se puede producir un superfluido de luz dentro de estas cavidades, vórtices, fenómenos de multiestabilidad, etc. Entonces, otra cosa muy bonita es que debido sin entrar mucho en detalle, debido a que, bueno, pues es esencialmente luz, ¿verdad?, que está saliendo de la muestra. Aquí les pongo una caricatura de la muestra. Como les dije, son sistemas multicapas. El espejo de arriba no es un espejo metálico, es un espejo multicapa, ¿verdad?, que se llaman reflectores de Bragg, reflectores distribuidos de Bragg, ¿verdad? Y están separados por otra capa delgada, dentro de la cual están los pozos cuánticos, ¿verdad? Por ahí, si están familiarizados ustedes con la técnica de epitaxia por haces moleculares, esta es una estructura que se puede hacer, no fácilmente, ¿verdad?, porque son bastante gruesas, pero se puede hacer y quedan muy bien. Entonces, el experimento esencialmente es que uno manda el láser por arriba para excitar portadores libres, puede ser en los mismos reflectores o directamente sobre los pozos. Esos excitones van a decaer y la luz que emiten se queda atrapada poquito dentro de la cavidad y eventualmente sale. Y si uno hace un análisis de la energía de los fotones que salen de la cavidad en función del ángulo con el que salen, uno puede medir directamente la dispersión. Esto correspondería a la dispersión de mi cuasipartícula, que en particular correspondería a esta rama inferior. Entonces uno tiene acceso directo a lo que está ocurriendo dentro de la cavidad en espacio real y en espacio recíproco. Un poco de la condensación de los polaritones. Fíjense, la caricatura de arriba es para átomos, ¿verdad? Los átomos, los condensados de átomos, a temperatura ambiente, pues es una nubecita de átomos que están por ahí con energía térmica muy grande. Entonces, se ven como canicas. Lo que hace la gente que hace física atómica es que baja la temperatura con el objetivo de de disminuir el momento que tiene uno de esos átomos. Hay técnicas muy sofisticadas de enfriamiento láser para hacer esto. Entonces, al momento que uno disminuye la incertidumbre, en el momento se incrementa la incertidumbre espacial, ¿verdad?, de localización espacial. Es decir, la función de onda de los átomos empieza como a desparramar. Y uno sigue bajando la temperatura y sigue bajando la temperatura, y cuando llegan a nanokelvins, estas funciones de onda están tan expandidas que se empiezan a hablar entre ellos,
y existe este fenómeno de sincronización, y esto provoca la transición que les regresa un estado macroscópico en el que están todos los átomos completamente deslocalizados. Es decir, dentro de este estado ustedes no pueden decir dónde está cada átomo. Todos están en el mismo tiempo, al mismo lugar, con la misma fase, y eso es un condensado de bosonista. En el caso de los polaritones, nosotros, como tenemos partículas, o las cuasipartículas con las que estamos trabajando son mitad luz, pues ya están, son muy ligeritas, entonces ya están bien deslocalizadas. Entonces no necesitamos bajar la temperatura, lo único que necesitamos es poner más partículas para que esas funciones de onda se vayan traslapando y produzcamos el mismo estado. Entonces, esa es más o menos la analogía de cómo se comportan los condensados en un sistema y en otro. Entonces, uno puede pensar entonces en hacer cosas con esos condensados y modularlos de diferentes formas, ¿verdad? Para hacer estos análogos, ¿verdad? Uno de ellos son los que ya les enseñé, ¿verdad? Con grabado químico, lo cual requiere pues, técnicas sofisticadas de fabricación. Uno puede también hacerle depósitos metálicos en la superficie a estas heteroestructuras para modular un poquito la resonancia óptica, pero este método no es muy efectivo. Se puede hacer con el mismo láser con el que uno inyecta los polaritones, ¿verdad? Existen estos moduladores ópticos con el que uno puede producir patrones muy sofisticados, como el que se muestra aquí, y eso mismo les induce una modulación, ¿verdad? Un potencial en el plano. Y otra técnica que fue con la que yo estuve trabajando es utilizando ondas acústicas superficiales, ¿verdad? Con el campo de esfuerzo del sonido que se propaga en la superficie, uno puede producir este tipo de potenciales. Entonces, todos estos métodos funcionan muy bien, tienen ventajas y desventajas, pero claro, son complicados de producir tecnológicamente, ¿verdad? Y es aquí donde estamos nosotros entrando para producir una arquitectura de lo que sería una microcavidad, pero que no fuera toda hecha por semiconductores, sino que estuviera hecha una parte de una cosa y otra parte de otra cosa. Por ejemplo, aquí les enseño una en la que la parte de abajo es semiconductora, hecha específicamente por epitaxia por ácidos moleculares, y encima, el reflector de arriba lo hacemos de otro material. Aquí les puse, por ejemplo, el silicio poroso. Ahorita les platico un poquito más de eso. La ventaja de esta técnica es que uno puede entonces meter aquí algún depósito, por ejemplo, metálico, ¿ya? Y de esa forma producir esa modulación espacial en mis reflectores. Este es un cálculo teórico de cómo se vería la reflectividad de esta estructura en esta parte donde no hay metal, que serían estas azules. Sin entrar en mucho detalle, esta es la reflectividad, y estos piquitos, estas resonancias corresponden a los modos de los polaritones. ¿Vea? Este es el polaritón bajo, el lower polariton, porque está a baja energía, y este es el alto. Cuando uno le mete aquí un poquito de una capa muy delgadita de metal, entonces se modifica la resonancia óptica, cambia la condición de resonancia, y nosotros podemos ver que echamos el modo del polaritón más bajo a energía más baja. Entonces, si ponemos a este amarillo entre dos de estos azules, esencialmente lo que producimos es un potencial de confinamiento. ¿Verdad? Entonces, esto lo probamos, ¿verdad? Porque antes de hacerlo en las muestras buenas, que son las semiconductoras, lo hicimos con una microcavidad dieléctrica en la que fue proporcionada por nuestro colaborador, el doctor Francisco Villa del CIO en León. Él hizo estos reflectores con colaboradores en CIDESI. Hicimos estos patrones, estos diferentes patrones, ¿verdad? Aquí unas franjas, unos puntitos, y después le echamos encima otro espejo, y vemos que el efecto funciona bastante bien, ¿verdad? Aquí tenemos una cavidad vacía, y vemos la dispersión de los fotones.
es una cavidad vacía. Aquí todavía no hay polaritones, son puros fotones. Ya, esto es una prueba antes con los polaritones. Y vemos, bueno, esto es nuestra cavidad. Y cuando le ponemos un patrón periódico en una dimensión, vemos aquí muy bonito cómo se doblan las bandas, ¿verdad? Por las condiciones periódicas. En 2 dimensiones también. Este es otro patrón en 2 dimensiones. Por aquí se ve la formación de los gaps ópticos, etc. Entonces, son estructuras muy ricas. Y este sería nada más con el puro pad metálico, ¿verdad? Y vemos cómo efectivamente el modo fotónico está en más alta energía y más baja energía, ¿verdad? El cálculo que yo les enseñé acá correspondería, este azul y este amarillo, corresponderían el azul a este de aquí, a la medida justo en K igual a 0, y el amarillo a este otro, ¿verdad? Entonces, si funciona el efecto. Por aquí, este es un análisis un poco más detallado de cómo le afecta, ¿verdad?, la calidad de la cavidad. Vemos que tiene un factor de calidad alto, la pura cavidad solita. Por debajo de aquí del pad metálico se baja, ¿verdad?, considerablemente, pero luego hay configuraciones en donde se recupera, ¿verdad? Aquí tenemos estos patrones que son arreglos cuadrados, pero están muy lejos unos de otros, entonces no se ven. Entonces, esencialmente lo que tengo aquí es un pilar, y en estos pilares es una cavidad, corresponderá a una cavidad que está confinada lateralmente, y aquí aquí se recupera, ¿verdad?, el factor de calidad. Entonces, nosotros nos hemos dedicado mucho a fabricar estos espejos superiores, ¿verdad?, utilizando una técnica de electrólisis para silicio poroso. Tenemos un sistema diseñado por nosotros para monitorear in situ la fabricación de estos espejos, porque son bastante complicados de hacer. Ahorita les voy a dar unas razones. Y utilizamos el silicio poroso porque es una técnica que es bastante fácil de implementar experimentalmente, no de controlar. Bueno, una vez que ya lo tiene controlado, los parámetros, uno puede modular muy bien el espesor y el índice de refracción, ¿verdad? Entonces, mientras que, por ejemplo, con una técnica de sputtering uno estaría limitado a hacer estas multicapas con 2 óxidos, ¿verdad?, diferentes, y tener los targets de los óxidos correspondientes. Aquí uno puede hacer estas capas cambiando la corriente nada más que uno le hace pasar para cambiar la tasa del ataque, ¿verdad? Y se pueden hacer espejos bastante buenos, ¿no? Aquí está una micrografía de SEM, ¿verdad?, de un espejo que hicimos, vea, con 15 pares. Y aquí se ven el diferente contraste, nos dice la diferente porosidad. Entonces, bueno, como no tengo mucho tiempo, bueno, les puedo decir unas palabras de esto. La razón por la que estuvimos dedicando tanto tiempo a esto es que resulta que el silicio poroso, o la fabricación de estas multicapas por silicio poroso, es un sistema dinámico, es una cosa dinámica. Es decir, el ataque continúa todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, si uno hace su dispositivo de multicapa con los tiempos nominales, tiempos de ataque nominales, pues no le sale, ¿verdad? Esto que le estoy enseñando aquí es un monitoreo in situ en el que yo hago una capita, por ejemplo, la roja, y le mido la reflectividad y lo ploteo. Y luego la azul, y veo la respuesta del sistema y me da esto. Y así cada uno, ¿no? Hasta que llego a la última y la respuesta es esta azul. Y una antes de acabar, que es esta roja, pues sería esta respuesta. Entonces, si yo lo hago así tal cual, y lo comparo con, yo hice mi simulación, que es esta línea negra, y luego ya lo mido afuera y me queda esta cosa horrorosa, ¿verdad? Todo el recorrido y no me queda para nada como yo quiero. Entonces, nuestro sistema es capaz, o con nuestro sistema podemos nosotros cuantificar ese error y de forma consistente y controlarlo, de hecho, ya en tiempo real, para poder
reproducir consistentemente lo que queremos, ¿verdad? Entonces, aquí este es un experimento más reciente, ¿verdad? En el que ya se ve que la simulación y el experimento ya pegan bastante bien, ¿no? Tenemos mejores experimentos que esto no es una medición tan nueva. Y esto es crítico para poder hacer esto que queremos hacer con las microcavidades. Entonces, estos son resultados más recientes en los que esto ya es una muestra, ¿verdad? La parte gris, si se fijan, aquí, esto es una muestra de microcavidad semiconductora que nos proporcionan nuestros colaboradores en Berlín. Y la parte esta morada, rojiza, es el espejo de silicio poroso que desprendemos y lo ponemos encima. Por ahí les voy a enseñar 3 medidas en 3 puntos diferentes, en los que esencialmente la diferencia entre los puntos es que el espaciador, por la forma en que está hecho la microcavidad semiconductora, que es por MB, se produce una variación en el espesor, una variación lateral en el espesor. Es decir, la separación entre los espejos no es uniforme en toda la muestra. Es más grande de este lado que de este lado. Y medimos la reflectividad en cada uno de esos puntos y vemos que efectivamente aparecen las ramas de nuestros polaritones, ¿no? Por aquí se ve muy brillante la del polaritón bajo. Si tienen imaginación, por aquí se ve muy tenue la del polaritón alto. Y estos son los 3 puntos, ¿verdad? Estos son los 3 puntos y vemos cómo va cambiando, ¿verdad? En este caso, en este punto, el espaciamiento es más grande, por lo tanto la resonancia es de más baja energía. En este punto, el espaciamiento es más chico y la resonancia es más alta energía. Y uno puede hacer un calculito y simular, es resolver esencialmente el hamiltoniano de 2 partículas, ¿verdad? E inferir, ¿verdad? Dónde debe estar el fotón y el excitón. Esta energía del excitón, esta sí la medimos previamente, y vemos que efectivamente se está produciendo el cruce evitado que queremos y tenemos microcavidades, ¿verdad? Entonces, ahorita es el estado en el que estamos. Idealmente, pues lo que queremos es tener un sistema, ¿verdad? En el que tenemos una capa abajo y le ponemos por litografía el patrón que queremos y enseguida le depositamos algún otro espejo, ¿verdad? Para producir el confinamiento óptico, ¿verdad? Entonces, por ahí lo que nos falta es poner el depósito eléctrico, ¿no? El depósito metálico, para ver la modulación como la que les enseñé con fotones, pero con nuestros polaritones. Muy bien. Por aquí quisiera platicarles de otras actividades que tenemos, también relacionadas con polaritones, en particular con estos sistemas bidimensionales. Ustedes tal vez habrán oído hablar, ¿verdad?, de estos materiales bidimensionales. El más famoso de ellos es el grafeno. Hay toda una gama de materiales bidimensionales que se han descubierto en los últimos años, que van desde metálicos o, bueno, semimetálicos como el grafeno, hasta aislantes y unos muy interesantes que son los semiconductores, ¿verdad? Son interesantes porque tienen brecha prohibida directa, ¿ya? Tienen una energía de enlace del excitón que es bien grande, lo que quiere decir que hay excitones a temperatura ambiente, y son, bueno, uno puede hacer experimentos por diferentes técnicas de fabricación, ¿ya? En el ICO, algo que nos interesa hacer, una cosa interesante es que uno puede armarlos, puede ponerlos uno encima de otros y hacer heteroestructuras, ¿verdad? Sin tener la limitante tradicional de las capas crecidas por MB, por ejemplo, en el cual uno tiene que preocuparse, por ejemplo, de crecer un material encima de otro que tenga la misma constante de red, para que no haya fracturas en el dispositivo. En este caso, uno puede agarrar una capita y ponérsela encima a otra y ponérsela encima a otra y producir dispositivos de heteroestructura. Y la que les enseño aquí, por ejemplo, eso produce un diodo, ¿verdad?, que emite luz ultra fino. Para esto, pues uno tiene que hacerlo con un microscopio y un conjunto de tapas lineales que tenemos por aquí ya bien implementado en el ICO y con el que estamos trabajando.
precisamente para producir este tipo de heteroestructuras, ¿no? Aquí les pongo un par de ejemplitos. Bueno, un ejemplo, ¿verdad? En el que estas son muestras exfoliadas directamente de un cristal, ¿verdad? Con el método cinta de Scotch. Este es un material y este es otro material. La monocapa, que es la que nos interesa, es esta área delimitada por las líneas punteadas. Y este ya es la heteroestructura resultante hecha con nuestro sistema. Vean el que aquí se ve el traslape de ellas. Y si uno va y le mide fotoluminiscencia en cada una de estas regiones, pues uno ve la luminiscencia del material, del otro material o de los dos materiales. Esta es la base para hacer este tipo de cosas. Estamos también haciendo trabajo de sistemas bidimensionales para hacer exfoliación líquida, ¿verdad? Para no tener que hacer exfoliación mecánica, salen muestras muy bonitas, pero es bastante latosa de hacer. Y por ahí tenemos unos resultados en los que podemos lograr monocapas. Pero no les dije que nos interesa en particular que estos materiales estén en monocapas porque nada más siendo monocapas emiten luz. Si hay dos capas ya no emiten luz. Y hemos estado explorando la exfoliación por fase líquida con bastantes buenos resultados. Aquí les enseño, esencialmente se mete polvo, se hace un proceso de sonicación en un solvente y se deposita el material en un sustrato y se le mide, en este caso, fotoluminiscencia. Como pueden ver, en este mapeo, todas las partes brillantes son partes que están emitiendo luz, quiere decir que son materiales, son cristalitos bien chiquitos, ¿verdad? Pero que emiten luz, porque son de monocapa y con muy buenas propiedades ópticas, ¿no? Es decir, comparables a las que se obtienen con las muestras ya crecidas por otras técnicas o exfoliadas directamente. Entonces, esencialmente tenemos un sistema, ¿no?, en el que podemos estudiar fenómenos de interacción de luz-materia en cavidades de materiales arbitrarios, ¿verdad? Y esto tiene la ventaja de que uno puede poner lo que sea en medio, ¿verdad? Se pueden poner los pozos cuánticos, se pueden poner materiales bidimensionales, ¿verdad? Y estudia estos fenómenos de interacción luz-materia con excitones. En materiales bidimensionales a temperatura ambiente, cosa que no ocurre en el arsenuro de galio, o de hecho cualquier otro material, ¿verdad? Hay mucho trabajo con polímeros luminiscentes, por ejemplo, perovskitas. Y esta es nuestra plataforma tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, para terminar, nada más espero haberlos convencido, ¿verdad?, de que este campo de simulación cuántica es muy, muy interesante. Está ahorita en constante evolución, hay muchísimos trabajos al respecto, y los polarizones microcavidades son un sistema muy interesante para implementar, ¿verdad? Se pueden hacer en principio dispositivos compactos, ¿verdad? Y muy importante, se tiene acceso óptico. Más allá de la simulación, se pueden hacer dispositivos optoelectrónicos avanzados, ¿verdad?, utilizando fases cuánticas condensadas en un sistema de estado sólido. Y aparte de eso, uno puede tener otras plataformas que no necesariamente son materiales semiconductores 3.5, sino pueden ser otro tipo de materiales, ¿no?, como los bidimensionales. Rápidamente, antes de acabar, nada más solo para compartirles también una área nueva en la que estamos incursionando, que es esta del sensado, en particular de glucosa, con sensores, implementación de sensores no enzimáticos. Este es el trabajo de un estudiante de doctorado, y por aquí les mostramos unos resultados en los que tenemos una celda de electrólisis, en la que es un electrodo que está modificado por materiales bidimensionales, y estamos estudiando la respuesta del sensado de glucosa cuando uno modifica el electrodo con materiales bidimensionales depositados también de diferentes formas. Entonces, no quisiera terminar sin por ahí hacer énfasis en unas áreas de oportunidad en las que estamos muy interesados, ¿verdad?, para colaboración con instituciones externas al ICO. Hay muchísimo trabajo en el que necesitamos mucha ayuda, ¿verdad?, que es el de nanofabricación.
que el crecimiento de capas delgadas, en particular en México, está bastante evolucionado. Litografía, microscopía electrónica también. En síntesis, como les comentaba, no nada, esencialmente cualquier cosa que emita luz se puede meter en las microcavidades y estudiar. Ejemplos, pongo aquí yo los puntos cuánticos o perovskitas, también es un tema muy interesante. Modelado, y con esto, pues, les extiendo una invitación muy abierta para que si alguien está interesado, podamos platicar y por ahí tal vez hacer un proyecto conjunto, ¿verdad? Ya sea como tesis de posgrado o estancias postdoctorales. Entonces les dejo, yo les agradezco mucho su atención y los dejo con esta diapositiva. Por ahí agradecer a todos mis colaboradores y las agencias que nos dan dinero. Y esta es una foto reciente de nuestro trabajo, un equipo de trabajo aquí en el INCO. Y con eso termino y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Edgar, por esta charla interesante. Aplausos virtuales. Y bueno, damos comienzo a la sesión de preguntas. Teníamos preguntas del doctor Salvador Gallardo. Sí, con mucho gusto. Hola, Edgar. Muchas gracias por la charla. Gracias. Oye, una pregunta. Por ejemplo, en la diapositiva 17, cuando muestras el diagrama de dispersión, ahí experimentalmente, ¿cómo le hacen para medir el K paralelo? ¿Se varía el ángulo de la muestra? Es esencialmente este experimento, es este de aquí, ¿no? Uno lo puede, el otro es de reflectancia, ¿no? Entonces, en vez de un láser aquí, imagínate que hay una lámpara blanca. Entonces, esencialmente lo que uno ve es que los fotones que están rebotando verticalmente salen de la microcavidad y tienen esta energía. Por eso es K igual a 0. Y los que están rebotando oblicuamente salen, conservan su momento y salen con un angulito y salen con energía diferente. ¿Ya? Entonces, lo que uno tiene que hacer en términos técnicos es ver el espacio recíproco. En vez de proyectar el espacio real, se proyecta el espacio recíproco sobre el detector y se resuelve espectralmente con el monocromador. Ok, muchas gracias. Sí. Por cierto, en la diapositiva siguiente, que es en la 14, sí, ahí mencionas que, bueno, básicamente como la luz, bueno, que la cantidad de materia en el caso de los polaritones es muy inferior, ¿no? Que en el caso de los átomos. Y esa es la justificación para permitir altas temperaturas, ¿no? Lo que pasa es que los polaritones son una superposición, ¿verdad? Son cuasipartículas. Entonces, la masa es muy pequeña, sí, esencialmente es esto. Pero además, ¿no tendría también que ver el volumen de la cavidad? En el caso de los polaritones, el confinamiento es en una nanocavidad, ¿no? Prácticamente. Y en el caso de los átomos, pues la cavidad es un poco más grande, micrométrica. En los átomos, para hacer un condensado, no necesitas cavidad. O sea, tú esencialmente necesitas que esté la nubecita de átomos, ahí las mantienen con estas trampas magneto-ópticas y todo esto, y luego nomás les bajan la temperatura, ¿verdad? Ya si quieres que sea más sofisticado, lo puedes meter en una cavidad, que sería con espejos metálicos que serían del orden de micras, ¿no? Micrones, ¿verdad? Lo más chiquito que puede ser un espejo y lo más pequeñito que puedas poner. Pues es bastante complicado experimentalmente, ¿no? Entonces, el tema es diferente, ¿verdad? Tú para hacer el condensado de átomos no necesitas cavidad, nomás necesitas los átomos y bajar la temperatura. Estos polaritones necesitan la cavidad porque necesitan interactuar con la luz, ¿verdad? Necesitas que la luz esté con ellos ahí todo el tiempo. Y la cavidad, esencialmente, tiene el orden pues sí, nanómetros, ¿verdad? La separación
cientos de nanómetros. La separación entre los dos reflectores es de cientos de nanómetros. ¿Verdad? Porque tú quieres que te quede una cavidad monomodo. Si tú la haces más grande, pues va a empezar a haber más modos y más modos. Es una Fabry-Perot muy grande, ¿no? Sería una Fabry-Perot en el límite, ¿verdad? Cuando está lo más cerca que uno puede. ¿No? Y aquí, mientras que para los átomos, la nube pues sería un condensado tridimensional, ¿verdad? Porque pues, está flotando. Para los polaritones, el condensado ocurre en el plano, ¿verdad? Aquí en esta región nada más. En esta región de la muestra. Entonces está confinado en el plano. Esa sería la diferencia. Puede pensar que es un condensado en 2 dimensiones. Ah, ok, gracias. Oye, ¿y hay algún artefacto en la medición por el cual no se vea la banda polaritónica superior? ¿O es una Eso, cuestión energética? en estas, eso es muy reciente, todavía no entendemos bien por qué. Pero, por ejemplo, en las semiconductoras, si tú les haces reflectancia, tú ves las dos muy bien, ¿verdad? Porque es absorción. Entonces, se ven 2 bandas negras, ¿no? Esta que yo les enseño aquí, esta es luminiscencia, ¿ok? En luminiscencia sí le gana la bandita de abajo, ¿ok? Y puedes ver la de arriba, pero es mucho más débil. La medida que yo les enseñé reflectancia. Entonces, aquí no se ve bien la de arriba, más que nada por el contraste, por el rango dinámico del detector. Porque aún siendo reflectancia, nos dimos cuenta que tenemos fotoluminiscencia de la rama inferior. Entonces, este es súper brillante, ¿ya? Y el rango dinámico de la cámara, a pesar de que es grande, no alcanza bien a resolver esta resonancia, ¿no? Entonces es algo que no nos esperábamos, es algo interesante y pues estamos viendo por qué. Ahorita que mencionaste cámara, entonces, bueno, la pregunta obligada es, estas son resueltas en tiempo, ¿verdad? No, estos es una CCD. Ah, ok. Es una CCD, o sea, todo es en equilibrio, ¿no? O sea, es una imagen de la luz que sale resuelta. Tú lo metes en un espectrómetro, pero en vez de meter la imagen real, metes la imagen recíproca. ¿No? Y te mapea esta imagen. Sí hay Muchas estudios gracias. en los que uno puede hacer, por ahí tenemos si alcancé antes de venirme, alcanzamos a hacer una cosa, un experimento con resolución temporal. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, de cómo se propagan estos superfluidos de luz de polaritones en estos potenciales, ¿no? Y puede uno ver que hay estas oscilaciones de Bloch, por ejemplo, ¿no? En potenciales periódicos. Y se puede, si tienes una cámara, pues tiene que ser una cámara de súper alta resolución temporal, se puede observar, ¿no? Pero este es otro tema. ¿Sí? No, aquí no somos tan ricos, ¿no? Tenemos nada más, no tenemos resolución temporal todavía. Muchas gracias. Muy A amable. ti, muchas gracias por las preguntas. ¿Más preguntas? Sí, pueden, si quieren, levantan la mano en los participantes. De lo que sea, ¿eh? Sí, doctor Arturo Morales. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pues se pudo determinar la masa efectiva de los polaritones. Sí, se puede medir. Sí. Y se puede medir. Ajá. Mi pregunta sería cómo podrías, pues incluso hacerlo más pequeño o modificar esa masa efectiva.
La más efectiva, de hecho aquí se ve, ¿verdad? La más efectiva, uno puede aproximar esto, ¿verdad? Con una parábola, ¿verdad? Con el HK cuadrado entre 2M. ¿Ya? Uno tiene Sí, el K. Entonces, la curvatura de la dispersión es inversamente proporcional a la masa. así es. Entonces aquí está, ¿verdad? Uno puede modificar la masa de los polaritones cuando tú cambias la condición de resonancia del modo fotónico, ¿verdad? Con respecto al excitónico. ¿Ya? Entonces, y eso lo cambias nada más en esta muestra, pues moviéndote en la muestra. Porque en este lado, la cavidad es más grande, el fotón tiene menor energía, aquí está, ¿verdad? Entonces no está en resonancia exacta con el excitón. Y te sale un polaritón que tiene una curvatura grande, ¿verdad? Lo que quiere decir que tiene una masa pequeña. Si tú te mueves, va cambiando aquí el espaciamiento de la cavidad, ¿verdad? El modo fotónico se mueve con respecto al excitónico, y en el otro extremo, en el que estamos por encima, la energía del fotón es mayor que la del excitón, también hay interacción, ¿verdad? También hay el anticruce, pero en este caso la curvatura es menor, ¿verdad? Lo que quiere decir que la componente excitónica es más grande, lo que quiere decir que su masa efectiva es más grande. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, a ti. Doctor Alfredo Cruz. Sí, buenas tardes. Primero que nada, bueno, felicidades a Edgar por su plática. Muchas gracias. Interesante. Y sobre el último tema que tocó de detección de glucosa, ¿es Sí. con nanopartículas de oro o Ah, podría hablar un poco más sobre eso? sí, gracias. Estamos intentando varias cosas, ¿no? Ahorita lo que empezamos con varios electrodos metálicos o con electrodos metálicos de varios tipos. Vea uno que son recubiertos de oro completamente, de platino y de plata. ¿Ah? Y que este creo que es de plata, ¿verdad? O de platino, no recuerdo. Y lo que hacemos es modificar nada más la punta del electrodo. Como se muestra aquí, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí ellos lo hacen aquí con nanopartículas de oro, ¿no? Pero nosotros lo estamos haciendo con óxido de grafeno. Con óxido de grafeno, con estos materiales bidimensionales, tanto en exfoliados de forma líquida, ¿verdad? O sea, que sean nanopartículas, o depositados por exfoliación mecánica. Por ahí vamos a intentar unas cosas también con materiales hechos por CBD, ¿verdad? Entonces, nuestros primeros resultados, de hecho, nos dicen que los materiales bidimensionales así a la primera no parecen ser muy buenos para el sensado. De hecho, lo que sí funciona, parece que sí funciona bien es el óxido de grafeno solito. Pero, de hecho, la técnica se puede utilizar para caracterizar al revés, ¿verdad? Que la técnica sirve para caracterizar los materiales, de hecho, en sus diferentes presentaciones, porque parece que es bastante sensible. Ah, ok. Sí. Ok. Esencialmente miden alguna diferencia de potencial o algo, no alcanzo a ver. Sí, la medida es esta de acá abajo, ¿verdad? Es amperimetría cíclica. Ah, ok. Amperometría cíclica. Ah, ok, ok. ¿Verdad? Está el sistema de 3 electrodos, por el de referencia, el de trabajo bueno, el otro electrodo, el de trabajo es el que se caracteriza, y esta es la respuesta de 3 electrodos diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que uno hace esencialmente es hacer ciclos de diferencia de potencial para adelante y para atrás y medir la respuesta de la corriente, ¿ya? En el electrolito. Entonces, aquí están unos ciclos. El azul, por ejemplo, es el puro oro.
Es una respuesta típica del oro, que está muy bien estudiada, en la que uno se aplica desde menos 1 volt a 1 volt y se mide la corriente en cada punto, ¿verdad? Entonces uno puede ver cómo, aquí no está marcada la dirección, pero la dirección correcta es primero por arriba, ¿verdad? Aquí hay una resonancia y luego, y luego se regresa por abajo, ¿verdad? Entonces si uno modifica el electrodo y le ponemos disulfuro de molibdeno, ¿verdad? Que son estos materiales bidimensionales, esa curva se modifica como la verde, ¿verdad? Sí. Perdón, esto ya es en presencia de la glucosa. Esto ya es en presencia de la glucosa. Y este pico que corresponde aquí es precisamente el que da la respuesta de la detección de la glucosa. Entonces, este resultado en particular enseña que si yo tuviera un electrodo de oro nada más, que es el azul, donde espero la respuesta de la glucosa, pues es menor que si yo le pongo glucosa y óxido de grafeno, ¿no? Por ejemplo, que es esta roja. Es el tipo de medidas que se hacen. También hay otro tipo de medidas, no es que yo no soy experto en esto, en los que uno hace los ciclos, pero en función del tiempo. Se hace más o menos rápido para estudiar la dinámica de la interfase, esencialmente. Toda la física ocurre en la interfase. Ok, gracias. Pues no sé si hacen algún tipo de calibración con la glucosa, concentración de glucosa. Sí. O sea, de hecho, esto lo estamos trabajando ahorita con la gente del CDC. Ellos son los expertos en sensores, de hecho. Entonces, nuestra referencia, pues, son sensores que ellos ya han hecho, ¿verdad? Con otros sistemas. La respuesta, por ejemplo, de la glucosa con oro es bien conocida, ¿no? Eso también lo podemos, es nuestra referencia, por ejemplo. Y claro, hacemos aquí, esta es una medida para una concentración de 4 milimolares de glucosa en la solución, pero se puede hacer medidas para diferentes concentraciones, etcétera, ¿no? O incluso 0, ¿verdad? Para tener una referencia. Ok. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas? Sí, doctor Salvador. No sé si Arturo tenía una pregunta o dejó levantada la mano. Me parece que dejó levantada la mano. Ah, ya. Bueno, una pregunta tal vez indiscreta. Oye, ¿por qué haces litografía de los puntos cuánticos? Bueno, perdón, de las nanopartículas de oro. Ahí buscas acoplamiento. ¿En qué parte? Es que pones el MB, luego nanopartículas y luego el difractor de silicio poroso. A ver, en esta. ¿En esta? ¿O era esta? Sí, esa es. Claro. O sea, ¿no se pueden poner desordenadas? No serían nanopartículas, ¿no? Esto sería un depósito metálico hecho por litografía. Y uno puede pensar que ese arreglo, yo puse ese arreglo arbitrario, ¿verdad? Es una red triangular. Y serían motivos de 2, 3 micras, una cosa así. Porque es precisamente la incorporación de ese depósito metálico el que me va a producir el efecto que les platicaba al principio, ¿verdad? Si yo pongo un depósito metálico delgadito, entonces yo modifico la condición de resonancia de la cavidad localmente y yo puedo entonces afectar la energía de los polaritones, ¿verdad? Los polaritones que se forman en las regiones que están debajo de los depósitos metálicos tendrían una energía más baja que la de los que están
en las regiones donde no hay depósito metálico. Entonces, y esto si yo hago, por ejemplo, aquí como se ve en la figura, ¿eh? Que tengo una barrita y luego nada, y luego una barrita y luego nada. Entonces, entre dos donde no hay nada, yo tendría un mínimo de energía. Y eso me produce el potencial lateral que yo quiero para producir la modulación de los polaritones que se produce con estas otras técnicas, pero de una forma más accesible para nosotros. Ah, ya, o sea, la litografía te permite la coexistencia de los estados. La litografía me permite modular los estados, ¿verdad? Me permite hacer que el polaritón tenga una energía más baja y yo poder entonces confinarlo donde yo quiero. ¿Verdad? Yo podría decir en esta caricatura que les puse aquí, yo ya hago mi sándwich y espacialmente en donde abajito de los puntitos amarillos, los polaritones que están ahí tendrían una energía más baja que sus alrededores. Entonces sería como un pocito de potencial para los polaritones. Vale, gracias. A ti, muchas gracias. Ok, pues damos por terminado el seminario del día de hoy. Doctor Edgar, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rena, por la invitación y nada más invitarlos a todos, ¿verdad? Que si tienen por ahí una idea de algún, algún material que les interesara explorar en este régimen o ellos que por ahí en el CIMSTAB tienen muchos juguetes, ¿verdad? Para una fabricación. Si alguien está interesado en una colaboración, estamos completamente abiertos, ¿no? Son cosas que se hacen de manera, muy difícilmente se hacen en un solo lugar, ¿no? Se necesita una colaboración con más gente. Entonces, muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor, gracias. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Oye, perdón, Hasta Reina, luego. ¿me podrías Ajá. incluir en la lista de distribución de los seminarios de CIMSTAB porque no estoy? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias, buenas tardes, gracias. Buenas tardes.